pastores. Acepté a Yeshua como Señor y Salvador a los 5 años de edad. Mis padres son pastores. Nací en la Ciudad de México. A los 5 años me recuerdo también a Amistad Cristiana de San Felipe en la Ciudad de México. Después de que acepto a Yeshua y a Jesús, recuerdo que desde esa fecha en adelante siempre venían profetas, venían pastores en todos los eventos, casi a donde iba con mis papás siempre alguien volteaba a verme y decía, este niño va a ser pastor. Y yo decía, amén, lo creo, pero al mismo tiempo era como difícil poder imaginar. Entonces yo tenía muchas ideas, pensaba, me voy a casar o a cambiar y Dios me va a hacer olvidar estos sentimientos. Tuvo buenos valores, que tuvo una educación perfecta. Siempre estudié en colegios particulares y mis padres cuidaron muy bien de mí. Viví en Seattle, Washington por un tiempo con mi mamá y mi hermana debido a que tuve asma, pero tiempo después, un año después, se desapareció. Yo creo que fui sanado. Sé lo que es la homofobia religiosa desde que era niño y todo lo que tiene que ver con esa educación. Cuando yo recuerdo que a los 8 años yo tenía esos sentimientos sobre que me gustaban otros niños, recuerdo la voz de mi papá diciéndome que en la tele salía alguna cosa sobre gays o algo, y recuerdo que era así como los maricones y comentarios muy duros. Eso me lastimaba mucho, me daba miedo. Una vez una tía a la cual quiero mucho, yo le dije, tía, hice algún comentario tonto, despectivo sobre alguien gay, y ella me regañó y me dijo que los gays eran las personas que eran los mejores chefs, que eran los mejores estilistas, y me dijo una serie de profesiones. Eso me impactó y dije, wow, hay algo más. Recuerdo que desde los 11 años comenzó en mí el deseo de cambiar. Yo quería dejar de sentir eso, ¿no? De ser gay o de que me gustara. Ni siquiera conocía esa palabra. Solo sabía que para mí era natural, que veía a otros niños y me parecían atractivos. Tengo aquí mi diario de cuando tenía. Ni siquiera he sacado la cuenta. Era un niño. Y es la primera vez que escribo sobre eso. El 20 de febrero del 96. Dice, me gusta un amigo mío y se llama José. Es muy bonito, pero creo que está mal. No debo de pensar en eso. Recuerdo que para mí eso era una gran preocupación. Finalmente, a los 11 años me doy cuenta de que necesitaba ayuda. Hablé con mis papás y las cosas se dieron. Comencé un proceso de tratar de cambiar, de dejar de ser homosexual, que duró muchos años, 5 años. Yo recuerdo que anoté el nombre de cada iglesia, cada lugar al que fui. Fueron en total 29 iglesias. Fui a psicólogo, estuve tratando de cambiar. No fue fácil, sufría mucho. Recuerdo que cada vez que estaba en un evento cristiano, por ejemplo en Amistad Cristiana de Puebla, íbamos a los congresos de pastores y recuerdo a Claudio Freidson y otros predicadores haciendo el llamado para arrepentimiento de cualquier cosa. Y yo era el primero que quería llegar al altar, yo era el primero que quería llegar al púlpito para poder arrepentirme y cambiar, para ser diferente. Y por mucho tiempo yo siempre le decía, cámbiame, ayúdame. No podía vivir una vida doble y querer ser alguien en la iglesia el fin de semana y durante la semana no seguir en eso, ¿no? Sentía que era como un pecado inconcebible, que había
había dos lados. No lo puedo explicar. Es una doble moral o una vida doble, el esconder lo que sientes, el tener temor y la angustia de no ser tú mismo, de vivir así. Es algo sucio. Escuché tantas veces las frases, el hombre que se echa con otro hombre y no heredarán el reino de los cielos, los homosexuales. Recuerdo que la primera vez que me acerqué a un chavo físicamente, que pasó algo, yo recuerdo que salí de ahí sintiéndome sucio, sintiéndome mal, no sabía qué pensar, era un niño y tenía tantas preguntas, tantos sentimientos que no entendía, sensaciones. Lo único que yo quería era cambiar, ¿no? Y pasé por ese proceso de ministraciones. Recuerdo que hice ayuno, me acerqué mucho al tema de liberación de demonios, guerra espiritual, leí muchos libros y tratar de cambiar, tratar de ser diferente. Que yo esperaba, yo anhelaba que a través de eso, que las buenas obras o las buenas acciones pudieran hacer que se compensara. Mi mente de adolescente, quizá eso era lo que yo soñaba. Recuerdo que en esa desesperación de tratar de dejar de ser gay, mi abuelita y unos tíos vinieron a Tuxtla. Ellos llegaron y me dijeron, este es el tiempo, el Señor dice que todo te hará nuevo y muchas cosas, y yo lo creí, me aferré a esa palabra. Pasamos unos días de oración y después viajamos a la Ciudad de México. Durante el camino a mí me fue prohibido escuchar música, me fue prohibido tener contacto hasta con mis propios padres, entrar en ayuno, oración, encerrar, en un encierro total. Eran 5 horas diarias de ministración todos los días. Y era oración de rodillas, era pedirle a Dios que cambiara, pedirle a Dios que yo pudiera dejar de servir. Y yo clamé, y yo pedí, yo quería cambiar. Después de un mes el pastor se acerca y me dice, sí vas a ser libre, pero esto va a tardar 5 años. Y te vas a quedar con nosotros y vas a seguir este proceso de Y el pastor dice, así. Vas a tardar 5 años en dejar de ser homosexual. Me sentí mal, me sentí triste, defraudado. Recuerdo que esa noche pedí un Walkman de cassette y dije que iba a escuchar una predicación, pero lo que quería escuchar era Shakira. Quería escuchar una canción de Shakira y prendí la radio. Tenía más de un mes de no escuchar nada de telecomunicaciones ni nada. Prendí la radio y lo primero que escuché fue, cambiando la estación, fue un pastor gritando que había esperanza para la inmoralidad sexual, y yo dije, de aquí necesito escuchar esto. Escuché el programa de radio, alcancé a tomar nota de la dirección y le dije a mi familia que me llevaran. Entonces fuimos a Ministerio Selim y fue algo muy importante. La primera vez que llegué a Ministerio Selim había una fila de jóvenes y nosotros nos sentamos en mezanini arriba. Y yo recuerdo que hubo un momento en el que me dieron la bienvenida a todas las personas que me visitaban por primera vez. Y yo me paré y había una fila de jóvenes y todos llegaron y me abrazaron. Me quedo en la iglesia y lo primero que hago es escribir una carta, hablar con mi pastor de ahí y decirle todo lo que había pasado. Empezó un proceso de administración tratando de que yo dejara otra vez de ser homosexual. Entonces busca la santidad y durante un tiempo estuve súper enfocado, solo la Biblia, solo oración y fue bonito. Pero a veces, yendo hacia la iglesia, había alguien que cruzaba una mirada y yo decía, ¿por qué vuelve a mover algo dentro de mí? Y en una ocasión, por medio de un folleto, llego a la iglesia incluyente, a la primera iglesia a la que asisto. Tenía 16 años. Llegué con una Biblia grande y
muy pentecostal, y para mí fue un shock. Le dije al pastor, al final me preguntó qué le había parecido, me había parecido la reunión. Bien, pero usted y yo sabemos que nos vamos a ir juntos en el mismo barco derechito al infierno. Me trataron de decir que me iban a explicar algo de homosexualidad y Biblia, y yo dije, no, estas personas me quieren convencer de una nueva forma de leer la Biblia, y dije, no lo voy a aceptar. Entonces seguí congregándome durante 4 meses, iba en la mañana temprano al culto en Ministerio Selim, y entonces después iba a la otra iglesia incluyente, pero no aceptaba. O sea, sí cantaban las mismas canciones, pero al mismo tiempo había algo dentro de mí que me decía, esto está raro, no cabía, la razón, muchas cosas no cuadraban. Pasaron 4 meses, entonces entro a mi recámara, cierro la puerta y dije, no salgo de aquí hasta que yo tenga respuestas. Me arrodillé junto a mi cama, mi Biblia estaba en la cama arriba, y por primera vez le dije, Dios, ¿por qué? Por primera vez le dije, ¿para qué? Y hubo un silencio total. Recuerdo que estaba de rodillas, postrado, y entonces vinieron las respuestas. Sentí que había algo de algo de parte de Dios, como de iluminación, y extendí mi brazo, tomé la Biblia, y lo primero que al abrirla encontré fue un versículo en Crónicas donde decía así, la abro y decía, porque para mí no hay acepción de personas. Entonces cerré la Biblia, sentí algo muy fuerte, la habitación era como una luz, y me arrodillé y empecé a orar, y entonces Dios me empezó a revelar y me dijo, yo te amo, te hice así. Y Dios me respondió claramente, me dijo que Él me había hecho, que todo era conforme a su plan. Lo que yo había conocido en la iglesia, ese fuego, esa pasión por Dios, que lo iba a traer hacia la comunidad LGBT. Y yo no entendía porque, o sea, yo decía, ¿cómo? Pero era como si todo tuviera sentido. El Espíritu Santo se mueve en el mundo, como dice la Biblia, buscando, y dice, ¿quién irá por nosotros? Y yo decía, yo iré, siempre dije yo iré, y lo primero que hago al día siguiente es tomar un paquetito de folletos que tenía del grupo incluyente, y me subí al metro y empecé a repartírselo a todos, a hablar con travestis, a hablar con adolescentes, con jóvenes, con todas las personas que se me cruzaran, y empezó la iglesia a crecer. Yo empiezo con ese deseo, el deseo de evangelismo el deseo de evangelismo fue muy grande. Quería ir a todas las personas, quería acercarme a todos y decirles qué es lo que me había pasado. Estaba en ese grupo incluyente durante 3 años, fui líder de evangelismo, y de las naciones, y de los etnos. Fue increíble. En una ocasión estaba yo entré al chat de Guatemala, y al momento en el que puse gay cristiano en mi nick y entró al chat, había 29 personas en el chat. Bueno, me llegaron 27 mensajes privados para contactar, y querían información y me decían, soy gay, soy cristiano. Entonces para mí fue una alerta, había algo más allá afuera. Ahí fue donde empezó mi llamado por misiones. Creo que de alguna forma eso despertó en mí un deseo de comenzar a servirle en esa área. Y entonces, después de estuvimos intercambiando correos electrónicos con el pastor de Brasil, y llega un momento en el que él me dice, queremos que vengas al primer aniversario de nuestra congregación. Entonces voy a São Paulo, y es ahí cuando comienza mi historia en Brasil. Visité la iglesia de ellos durante muchas veces. Me mudo a Brasil con muchas expectativas,
Pensé que iba a ser 3 meses o quizás 6 meses. Regreso de Brasil en 2008 con una, con una gran experiencia en misiones. Pasaron muchas cosas, pero el llamado de volver a misiones en 2010 me consumía. Empecé a orar la posibilidad de acercarme a APC. Decido comenzar a orar por ese motivo y atender la invitación para estar en Chicago. Ahí cuando me invitan a ser director regional de Latinoamérica para misiones de la cobertura. He estado en 18 países, aprendí portugués, inglés, alemán, y creo que todos tenemos una misión en la vida. Creo que cada uno de nosotros tiene un plan, y es porque hay un avivamiento por venir en las naciones. Creo que estamos en el final de los tiempos. Creo, sin temor a equivocarme, que estamos viviendo los días finales de la humanidad y muchas cosas están cambiando, muchas cosas están mejorando. Parte de eso es el deseo de Dios. Dios quiere salvar a la humanidad, pero a todos significa a todos, a heterosexuales, a gays, a lesbianas, y ese es el plan de Dios.